Bueno, amados hermanos, juntamente con ustedes y también con todos los que nos siguen a través del Facebook, hoy vamos a compartir un tema que lo hemos denominado cómo aprender de los fracasos. Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 21, y vamos a la lectura del versículo 1 al 6. Dice así en la palabra del Señor: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó, dice, de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Dice, Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y le dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Y le dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Tomen sus respectivos lugares, amados hermanos, y aquellos que nos siguen a través de la plataforma del Facebook, quisiéramos prestar atención a lo que hoy vamos a compartir. ¿Cómo aprender de los fracasos? Indudablemente, amados hermanos, nadie ha escapado de algún fracaso. Todo ser humano en algún momento ha fracasado. Puede ser un fracaso personal, puede ser un fracaso de negocios, puede ser profesional o un asunto de trabajo, ¿no? Un fracaso sentimental, ¿no? Emocional también. Todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido que enfrentar con un fracaso. Por eso la gran lección está en encontrar pues las claves para poder sacar el mayor provecho y aprendizaje de los fracasos que solemos tener, ¿verdad? Por eso, amados hermanos, el temor por fracasar o para no fracasar puede paralizar al más valiente. El más valiente director de un ejército o comandante de un ejército, por temor a perder la guerra, puede ser que no haga la guerra también, ¿no? Pero solo aquel que se detiene a detallar el error y a corregirlo, indudablemente a sacudirse y persistir, es capaz de superar el fracaso. Por eso, amados hermanos, tenemos que entender que errar es una condición propia al ser humano. Todos lo sabemos eso. Y así debe de entenderse, no para impulsarte indudablemente al fracaso, sino más bien para asumir esta circunstancia desde otra óptica, desde otra perspectiva. Y de eso es lo que vamos a ir tratando el día de hoy. Diga usted conmigo: ¿cómo aprender de los fracasos? Vamos a ver algunas condiciones previas. Nos preguntamos qué es el fracaso de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española. La define como falta de éxito. No significa derrota, a veces como estamos acostumbrados a entender esta palabra, sino falta de éxito. Ese es el fracaso. Por eso es recomendable entender que el fracaso no es el fin, sino el desafío hacia un mejor objetivo. Si fracasaste en un primer objetivo, ahí no se acabó todo. Proyéctate a un objetivo mejor. Por eso alguien decía que el fracaso es el condimento, decía, que le da sabor al éxito. O sea, no se puede saborear el éxito después que de repente tantas veces ha fracasado la persona. Pero cuando obtiene al final el éxito, saborea pues su éxito, se goza de haber triunfado, ¿no? Y pienso
que esta persona que escribió esto tenía mucha razón. Dice: el fracaso es el condimento que le da sabor al éxito. Muchos varones, mujeres en nuestra sociedad que han fracasado en un proyecto sentimental, ¿no? De repente varias veces, cuando logran a la final conquistar a aquella persona amada, qué felicidad tienen y con qué alegría se casan, con qué regocijo, ¿no? Porque han triunfado, han tenido éxito en ese intento. Asimismo, son aquellos que han tratado de escalar una alta montaña y en el intento no lo han logrado. Luego se han entrenado, se han capacitado, han hecho ejercicio, y cuando por fin lograron conquistar aquella montaña, llegar a la cumbre, como gritan el éxito, ¿no? O aquellos que tratan de superar de repente, aquellos que están aquellos surfistas que tratan de lograr, ¿no? Surfear en medio de una ola grande. De repente en distintas oportunidades fracasaron, lo intentaron cuántas veces, la marea los ha revolcado, pero cuando lo logran, qué felicidad para ellos, qué triunfo, qué alegría, qué regocijo, ¿no? O como aquel equipo de fútbol que ha perdido siempre con otro y luego cuando le gana, qué alegría, no saben cómo demostrar su alegría, ¿no? Por el éxito que han tenido. Por eso, amados hermanos, nosotros nos queremos preguntar en cuanto al fracaso, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, ¿cómo es que muchos cristianos a veces reaccionamos frente a un fracaso? O sea, nos referimos a nosotros, a los que nos hemos convertido a Cristo. En algún momento también podemos fracasar, ¿verdad? ¿O cuántas veces habremos fracasado? Queremos que levante su mano aquellos que en algún momento no han tenido éxito, aún siendo cristianos. A ver, levante su mano. Creo que todos en algún momento hemos fallado. A veces queremos lo mejor para nuestros hijos y a veces fallamos. O queremos un proyecto, ¿no? Y no sucede así, nos sentimos muchas veces desalentados y frustrados, ¿verdad? Y esto es algo que nosotros debemos de comprender, amados hermanos. Algunos reaccionan mal, otros reaccionan bien. Me refiero a los cristianos. ¿Qué no decir de los que no se han convertido a Cristo? De los que no tienen fe. Me refiero a los cristianos. Algunos dicen que Dios no está con ellos porque no lograron el éxito, la conquista de ese ser amado, o de repente aquel trabajo que tanto desearon, o de repente algún proyecto indudablemente cristiano. Se frustran y se van contra Dios, reniegan contra Dios. Pero indudablemente eso no es cierto, ¿no? Dios siempre está con su pueblo, Dios siempre está con sus hijos, pero Dios permite muchas veces, no es su voluntad, pero Dios permite muchas veces que el cristiano se vaya de cabeza, muchas veces. Por eso nosotros vemos en algún caso, por ejemplo en Pablo, cuando él quería desembarcar en qué sé yo, en las riberas de alguna ciudad, y el Espíritu Santo se levantó y hubo una gran tormenta y él no pudo desembarcar, pero él no se desanimó, no se frustró. Otros de repente dicen: ya no predico la palabra, hay muchos problemas, ¿no? Pero él no se desanimó, intentó desembarcar en otra ciudad y otra vez hubo una tormenta y no pudo desembarcar. Y luego él entendió que era el Espíritu Santo que se estaba oponiendo, pero él no se desanimaba. Él estaba con toda una embarcación de misioneros, y entonces luego orando va a entender, amados hermanos, y va a comprender de que el Señor le da una visión, que se vayan a Macedonia. Y ahí en Macedonia tuvieron éxito, tuvieron victoria, tuvieron triunfo. Pero eso pasó con Pablo, pero eso no pasa con todos. Hay algunos que se amargan contra Dios, se molestan contra Dios,
algunos de repente orando, ayunando, intercediendo porque su mamá o su papá o su tío o su hijo, qué sé yo, algún ser amado pudiera sobrevivir al COVID, ¿no? ¿Cuántos cristianos han muerto en el COVID? Muchísimos. ¿Cuántos cristianos han sobrevivido al COVID a pesar de que estuvieron muy enfermos, de repente comprometidos una gran parte del pulmón y ya lo daban por muerto, pero de repente las cosas se voltearon y han salido adelante? Pero aquellos pues que triunfaron se gozaron, pero aquellos que no, le echaron la culpa a Dios. Dijeron: Señor, ¿por qué me lo quitaste? ¿Por qué te lo llevaste? Algunos dejaron de congregar. Otros hijos de pastores que su papá ha muerto, oraron, intercedieron, de repente no tuvieron la suficiente fe y murió el papá. Y algunos se fueron al mundo, algunos líderes inclusive desertaron de aquella iglesia. Hay iglesias enteras que han cerrado después del COVID, amados hermanos. Pero hay el caso de otros que se han sobrepuesto. A pesar de las circunstancias que pasaron, se sobrepusieron y siguieron adelante, así como Pablo, ¿verdad? Entonces no todos actuamos de la misma forma. Muchos pues le van a echar la culpa a Dios, pero porque dicen que Jesús me ha abandonado, dicen que Jesús no está con nosotros. ¿Por qué Jesús nos ha dejado? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Ahora mi esposa me ha dejado, o ahora mi esposo me ha dejado, o ahora mi novio me ha dejado, o mi novia me ha dejado, justo cuando nos íbamos a casar. ¿Por qué me has abandonado, Señor? ¿No? Pero Jesús nunca nos ha abandonado. Diga usted conmigo: Jesús nunca nos abandona. Hay algunos hermanos que he conocido en nuestra congregación que han fracasado en su intento de querer una conquista, y cuando no lo lograron dejaron de venir a la iglesia. Ya no congregaban en nuestra iglesia. Otros se desaparecieron por medio año, otros por un año, otros hasta ahora no los veo. Todavía no se sobreponen al fracaso, a pesar que cantaban malagueña y tantas otras canciones. No lo miren, hágase el disimulado nomás, hágase el disimulado. Diga usted conmigo: Jesús nunca nos ha dejado y nunca deja a sus hijos. Jesús estaba indudablemente y siempre va a estar con sus discípulos. Por eso cuando nosotros leemos en el versículo 4, dice en la palabra del Señor en el libro de San Juan que hemos leído, capítulo 21, y en el versículo 4, cuando ellos pues, los pescadores, estaban tratando de pescar y no pescaban nada, ¿no? Estos discípulos estaban fracasados. Dice: no pescaron nada. Pero cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. O sea, el Señor les permitió que fracasaran, ¿no? ¿Cuántas veces habrán fracasado? No sé, pero el Señor les permitió. Mas los discípulos, dice, no sabían que era Jesús, ¿no? O sea, Jesús estaba mirándolos. Jesús estaba con ellos. Diga usted conmigo: aún en nuestros fracasos, en nuestros desalientos, Jesús está con nosotros. Pero Él está esperando cuál es nuestra reacción, cuál va a ser nuestra decisión frente a ese fracaso. ¿Qué decisiones vamos a tomar? ¿Buenas o de repente malas? No lo sabemos. Ellos no se habían dado cuenta que Jesús estaba con ellos, ¿no? Porque estaban pescando indudablemente de noche, ¿no? No lo podían mirar. Pero a Jesús, a Dios, al Señor, no se le ve con los ojos físicos. Al Señor se le ve con los ojos de la fe. Dígale al que está al lado: al Señor se le ve con los ojos de la fe. No se le ve con los ojos físicos. Por eso dice en la palabra del Señor, en alguna oportunidad, cuando algunos discípulos que vieron que Jesús maldijo a la higuera, ¿no? Y ellos ni cuenta se dieron de lo que pasó y no les importó. Pero cuando volvieron por el mismo camino, luego vieron a la higuera que Jesús había maldecido. Dijeron: Señor, se ha secado hasta sus raíces. ¿Qué le dijo Jesús? Bienaventurados
los que sin ver creyeron. Entonces a veces somos como Tomás, ¿no? Ver para creer. Esa es la fe del incrédulo. Quieren ver para creer todavía. En cambio, a Jesús no se le... Para que nosotros podamos ver a Jesús, a Él no se le ve con los ojos físicos. A Él se ve con los ojos de la fe. Las obras del Señor se van a ver con los ojos de la fe. Las maravillas del Señor se van a ver con los ojos de la fe. Lo que pasó con Abraham cuando ya era viejito, y él tenía una promesa de parte de Dios, que Dios le iba a sacar de sus lomos naciones como las arenas del mar, una multitud grande, ¿no? Pero él ya estaba viejito y creía la promesa de Dios. Y su esposa también estaba viejita ya, ¿no? Bien viejita. Dice el apóstol San Pablo que era él como un muerto desde viejito ya. Y ella era como el cuerpo de una muerta ya, como de tan viejita ya que era. Y aparte de eso tenía un problema de que era estéril de toda su vida, ¿no? Nunca había tenido hijos. Pero en su vejez, cuando ya era él como de un muerto, su cuerpo, y cuando ella era como una muerta, su cuerpo, según el apóstol San Pablo, dice que ella fue embarazada de su esposo, y su esposo la embarazó aún cuando era viejito y que tenía el cuerpo ya como de un muerto. ¿Quién vive? Y de esa experiencia viene Isaac, y de ahí viene Jacob, y de ahí vienen las 12 tribus de Israel, que se multiplican como las arenas del mar. ¿Quién vive? A su nombre. Pero ¿cuál era la actitud de Abraham? Dice que él andaba como sostenido por el invisible, y él creyó, a pesar de no haber visto, que Dios estaba haciendo su obra en él, a pesar de que su cuerpo ya era como muerto, a pesar que él no estaba tan jovencito, a pesar que su esposa no estaba tan jovencita. Dice que él creyó y su fe fue contada como justicia. ¿Quién vive? A su nombre. Dígale al que está al lado, si quieres ver grandes cosas de Dios, tienes que mirar las cosas de Dios con los ojos de la fe. Y los ojos de la fe no son materiales, son espirituales. Los ojos de la fe no son materiales, son espirituales. O sea, nosotros nos proyectamos a creer en Dios y creemos sin ver. Y cuando el Señor, luego que se manifiesta su gloria, nos va a permitir ver lo que no veíamos, tener lo que no teníamos. Amén, hermanos. Entonces, la fe se hace evidente por medio de las cosas hechas. Y entonces nosotros podemos glorificar a Dios por lo que ahora vemos, por lo que ahora tenemos, por lo que ahora hemos conquistado, por lo que ahora hemos logrado. Dígale al que está al lado, el Señor nunca se apartará de ti. Por más fracasado que estés, por más frustrado que estés, por más que te hayas chocado contra la pared, por más que tu cabeza esté enterrada en el suelo, el Señor no se va a apartar de ti. Él va a estar con nosotros aún en el peor de nuestros fracasos. Otros cristianos no solo no dicen Dios no está con nosotros, o que Dios nos ha abandonado, o porque el Señor me ha dejado, etc. Y tienen una equivocada percepción de Dios. Otros no le echan la culpa a Dios que los ha dejado o que los ha abandonado solamente, sino se molestan con Dios. O sea, ya toman una reacción de represalia, una reacción de venganza contra Dios. Se levanta en ellos una reacción de rebelión, de rebeldía. Cuelgan la jeta, echan fuego por la nariz como el toro embravecido y se enojan contra Dios. ¿Cuántos en alguna oportunidad se han enojado con Dios? A ver, levante su mano.
Algunos valientes nomás levantan su mano. Otros ya no levantan su mano porque ¿dónde será que están? Siguen de repente enojados, molestos con Dios, ¿no? Es una reacción que no debemos de tener, indudablemente. Y algunos se vuelven hasta enemigos de Dios. Y otros hacen sus pataletas y sus berrinchitos y sus berrinchotes. Porque no le ha cumplido el deseo, no le ha cumplido pues, ¿no?, el proyecto, el Señor, y entonces se enoja. Eso ha pasado con muchos que se han vuelto opositores a Dios, enemigos de Dios. Otros se han vuelto ateos, se han vuelto, cada vez que escuchan la Biblia de alguien se enojan, se amargan. ¿Por qué lees la Biblia? No debes leerlo. Y aún hasta grandes he encontrado de estas actitudes a personas inclusive que han llegado a ser catedráticos de universidades, que cada vez que encuentran a alguien que está orando o leyendo la Biblia o se enteran o le hablas de la fe, no me hables de eso, dicen, como que todavía estuvieran resentidos. Han pasado años y todavía. Y le dicen, ¿por qué? Dicen, Dios no existe, Dios no existe. Y tratan de sustentarlo de tantas formas. Y a las finales ellos saben que existen, sino que están molestos con Dios y se han convertido en enemigos de Dios porque no le ha cumplido el caprichito, pues, el caprichito. ¿Quién vive? A su nombre. Ya eso ha pasado con muchos. Hay personas que reaccionan, reflexionan y dicen, perdóname, Señor, no debía haberme resentido contigo porque fui yo quien me equivoqué. Errar es humano, fracasar es humano. ¿Por qué tengo que echar la culpa a los demás? ¿Por qué tengo que echar la culpa a mi primo, al tío, al doctor, al médico, al hospital, al país, al presidente? Hasta al pastor le echan la culpa. Yo qué vela tengo en ese entierro. A la pastora, a los líderes, a la iglesia le echan la culpa, a la Biblia le echan la culpa. Pero ellos son inocentes, ¿no? Cuando son ellos los que han metido la pata, las cuatro patas con tu y mano todavía. Pero ellos no reconocen su gran equivocación porque ellos son perfectos, pues, ¿no? Ellos no se equivocan nunca. Todos tienen la culpa, hasta el perro tiene la culpa. Pobre perro, se cruzó por ahí por el camino, lo han pateado, lo han agarrado. ¡Ay, qué tiene con el perro! Estoy molesto, estoy molesto. Ahora porque está molesto, pobre perro, ahora ellos le han roto las costillas, han roto la vitrina, ¿no? Se han molestado con la mamá, con el papá, con el tío, con el primo, con la esposa, con los hijos. Está encaramado, ¿no?, porque no le salió el caprichito, pues. ¿Quién vive? A su nombre. ¿Ah? Entonces reaccionan mal con Dios, ¿no? Y están enojados. Algunos medios, qué sé yo, cuerdos, se molestan a medias, ¿no? A media caña nomás, ¿no? Y le ponen condiciones a Dios, inclusive. Yo recuerdo un varón que fue un predicador muy importante, pero ahora ya no lo es. No voy a decir su nombre por ética pastoral. Ayunaba 40 días. Y el Señor lo usaba tremendamente. Muy a menudo ayunaba 40 días de largo, no como aquellos ayunos de hasta la 1 de la tarde y después ya, ¿no? Ya entregan rapidito, nomás dicen que están ayunando. No, este ayunaba de largo, ¿no? De largo, sin entregar, con agua nomás. Y era un hombre de oración, Dios lo usaba poderosamente. Dios lo comenzó a usar con milagros, Dios comenzó a usarlo con señales. Y había una unción muy grande en él y Dios le permitió crecer. Hasta que un día Dios lo probó. Dígale al que está al lado, el Señor siempre nos va a probar. ¿Y qué le va a probar? Su orgullo. Que ahora se creía la mamá de Tarzán, de la monachita, la única pomada de las diosas, la última Coca-Cola del desierto, que ni Percy lo había encontrado por más que lo había buscado. Pero este hombre se creía ya lo máximo. Se enfermó su mamá. Y luego le dijeron que su mamá se había enfermado gravemente y tenía una enfermedad incurable. Y como él había visto tantos éxitos de parte del Señor, personas de enfermedades incurables, Dios lo había sanado,
Él había ayunado, inclusive batallado, y Dios le había dado las victorias. Siempre, siempre. Pero una vez el Señor lo va a probar. ¿Quién vive? A su nombre. Porque se había inflado, pues. Se le había subido el pavo real. Entonces, este hombre, este varón, un gran siervo de Dios, pero se le había inflado el orgullo, se ponen a ayunar. Dice: Señor, me dicen que la enfermedad de mi mamá es incurable, y yo declaro, decreto, sostengo, establezco, impongo que mi mamá, apenas yo termine mis 40 días de ayuno, mi mamá va a estar dando gloria a Dios conmigo en la tal iglesia que me toca predicar. Y luego, como estaba tan orgulloso, le dijo: o si no, ya sabes, Señor, que si tú no la sanas, vas a perder a este jugador, vas a perder a esta estrella, a Padula, vas a perder a Orejas, a Paolo Guerrero lo vas a perder, a Maradona, a Messi lo vas a perder, Señor. Lo vas a perder. Me voy al mundo, le dijo al Señor. Ya sabes qué te conviene a ti. Y se puso a ayunar 40 días. Al culmine de los 40 días, justo en ese momento que terminó sus 40 días, que iba a entregar su ayuno con juguito, le dicen: tu mamá en este momento acaba de fallecer. Colgó la jeta, relinchó, rebuznó y se amargó contra Dios. Te dije, Señor, que me voy al mundo. Había salido de la homosexualidad y se fue a buscar, pues, a quién, cuál habrá sido su primer amor. Se ha ido a buscarlos y se fue totalmente al mundo. Después de 10 años que se ha ido al mundo, ¿no? Un pastor que lo conoce me dijo: Pastor Alarcón, ¿te acuerdas tú de tal persona? Sí, le digo: ¿qué pasó? Está perdido. Tiene sida. Se volvió, me dice, a lo que era antes. ¿Y hablaste con él? Sí, me dice, hablé con él. Y le pregunté: ¿qué te pasó? Me dijo: me molesté con Dios porque Dios me abandonó, me dejó solo, mi madre murió. Imagínate. Qué triste, ¿verdad? Suele pasar. Dígale al que está al lado: hermano, Dios nunca nos abandona, pero Él nos prueba. A su nombre. No cuelgues tú la jeta cuando seas probado. No te arrebates, no te engoriles, no le eches la culpa a tu papá, a tu mamá, a tu tío, a tu primo. Si la joven o la chica o el joven te dijo que no, ¿qué culpa tienen tus padres que ahora te has molestado contra tu papá, con tu mamá, con tu iglesia? ¿Qué culpa tiene tu líder Abraham? ¿Qué culpa tiene? ¿Qué culpa tenemos nosotros si no te salieron bien las cosas? Pero algunos pues se molestan con todo el mundo, hasta le cortan, ¿no? Los cortan del Facebook, los cortan de su red social, los bloquean. Y cuando los llaman dicen: yo no conozco a ese señor. Yo no conozco a esa señora, no la conozco. Es tremendo, ¿eh? Suele pasar. Claro, en otras iglesias acá no pasa eso. Acá los hermanos son maduros, son como Pablo, ¿verdad? Permanecen en el Señor. A pesar de todo, siguen amando al Señor, ¿no? Bendito el nombre de Jesús. Pero, amados hermanos, siguiendo con esta historia de Jesús y los pescadores, ellos habían fracasado realmente. No habían pescado nada toda la noche, estaban de hambre. Ya se estaba comiendo la tripa gruesa, la tripa delgada. Todos los apóstoles fracasados. Jesucristo ya había sido levantado a la presencia del Padre. Por ahí le habían dicho que Jesús había resucitado, pero ellos no creían, porque tenían la fe de Tomás,
Si no veo, no creo. ¿Ah? ¿Quién vive? A su nombre. Pero ellos creían que el Señor los había abandonado, ¿verdad? Bendito el nombre de Jesús. Entonces, estas personas que hacen su berrinchito, que hacen su pataleta, dicen: dejo el ministerio, ya no quiero el área musical, ahora ya no voy a estar en el área de diáconos, ya no voy a estar en la escuela de jóvenes, ya no voy a recibir el discipulado que está dando la hermana Liz, ni tampoco del otro hermano. Estoy molesto. Cuando me molesto, me molesto. ¿Ah? Creen que Dios lo ha abandonado porque no se cumplió su caprichito, su caprichito. A veces puede ser un buen proyecto, ¿no? Como en el caso de este joven siervo de Dios que su mamá estaba enferma. Indudablemente, si él hubiera procedido de otra forma, humildemente, se hubiera humillado y hubiera dicho: Señor, sea tu voluntad, mas no la mía. Como dijo Jesús. Jesús, el más grande expositor de la fe, Dios mismo, Dios hombre, ¿no? Él le pidió al Señor, lo pidió con lágrimas. No solamente lo pidió así de boca para afuera, una oración de media boca, así nomás, de costaditos. No, él sí humilló. No como algunos que oran así a media caña, nomás cuando están comiendo, dice: Señor, bendice los alimentos, amén. Dice, no, Jesús no oraba así. Jesús oraba quebrantadamente, humilladamente, con clamor, con lágrimas. Y le pidió al Señor encarecidamente, con mucho ruego y clamor, que no le permita que él tome esa copa. ¿Y qué era esa copa? Era el sufrimiento, era la tortura, era el ser coronado con espinas, era el ser escupido, era el ser molido a palos, era el ser torturado con las más crueles torturas que tenían los romanos, y luego de llevar la cruz y ser azotado por todo el camino y torturado y despreciado por su creación, ser crucificado. Y todavía de compañero a los peores criminales, uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Ah? Entonces Jesús ya sabía lo que le iba a pasar, porque él era profeta. Jesús sabía lo que iba a pasar porque era Dios. Jesús sabía lo que le iba a pasar porque estaba profetizado también, ¿no? Y entonces le ruega al Señor que no le permita pasar ese gran sufrimiento. Pero no le dijo: o si no, Señor, me aparto de ti, ¿eh? No le dijo. O si no, me voy con Don Sata, no le dijo. O si no, Señor, me voy para atrás, ¿eh? Me convierto en tu enemigo, ¿eh? O si no, Señor, ya me conoce mi carácter. No dijo así. ¿Qué dijo? Pero sea tu voluntad, mas no la mía. Pero él quería que Dios apruebe su petición. Y no era un caprichito. Indudablemente era un qué sé yo, un mal muy grande lo que le esperaba. Y él no quería pasar eso. No deseaba, no lo anhelaba tampoco. Y le pedía al Señor que cambie eso por otra cosa. Pero el Señor le dijo, el Señor no le respondió. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Que se beba la copa hasta el último sorbo, hasta el último azote, hasta el último suspiro, hasta la última tortura, que en vez de que le dieran vino u otra cosa, le daban vinagre. Y ahí muriendo a pleno sol. Si algunos hermanos al salir a este solcito un poquito, que es chiquito, no pueden aguantar, tan desesperados que se echan aire por todos sitios. Imagínate, ahí está clavado y crucificado en pleno sol ahí, con todo dolor, la tortura, las hematomas del cuerpo y todo eso. Imagina, crucificado. Jesús, amados hermanos, nunca se apartó de Dios.
Él fue obediente, dice la Biblia, y obediente hasta la cruz, ¿no? No hay ningún ser humano en la tierra que haya sido capaz de soportar una fidelidad a ese extremo. Pero el Señor quiere que nosotros seamos así como Jesús. ¿Quién vive? Que nosotros podamos decirle al Señor: se haga tu voluntad y no la nuestra. Si este joven hubiera dicho eso, este predicador, de seguro que posiblemente el Señor hubiera sanado a su mamá, porque el Señor estaba permitiendo que él pase esta prueba, porque él se le había subido el orgullo, había palpado poder, se quería grande, nunca le había pasado, siendo una persona marginada por la sociedad. Ahora, cuando imponía las manos, los enfermos se sanaban. Una persona despreciada ahora era apreciada, valorada, estimada. Que cuando él soplaba, el Espíritu Santo caía sobre uno, sobre otro, y pasaba maravillas, señales, ¿no? Los ciegos veían, las personas cancerosas eran sanadas, estaba palpando poder. Pero ahora el Señor quería probar su humildad, porque el orgullo es la naturaleza del diablo, la humildad es la naturaleza de Cristo. Y en algún momento, algún cristiano que ha palpado poder, como Jesucristo, gran poder, va a ser probado para ver si es humilde y aceptar la voluntad de Dios. ¿Quién vive? ¿Cuántos aquí en alguna oportunidad han palpado ya poder de parte de Dios? A ver, levante su mano. Gloria a Dios. Uno se cree lo máximo, ¿verdad, Abraham? Cuando ha estado en Colombia, estaba orando y los endemoniados eran libres. Hermano Abraham, otros decían pastor ya. Y Abraham decía: ¿cómo está? Dios lo bendiga, hermano. Es que cuando uno comienza a palpar poder, ¿verdad, Katy? Uno se cree Superman. Gloria a Dios. Eso le pasó a este joven. Pudo pasarle a Jesús. Estaba siendo probado en el orgullo Jesús. Pero si este joven hubiera dicho eso: Señor, que se haga tu voluntad, como Jesús, que Jesús demostró ser humilde, yo estoy seguro que el Señor sanaba a su mamá. Como lo que ha pasado con otros. Decía: Señor, yo oro, clamo, intercedo, hago todo lo que hay que hacer en la fe, pero si es tu voluntad, no sanarla, llevártela, hágase tu voluntad y no la mía. Yo estaba orando por uno de mis diáconos, que Dios lo usaba en lenguas, interpretación de lenguas, visiones, lo había entrenado en la guerra espiritual, era parte de mi equipo de guerreros y Dios lo usaba tremendamente. Pero ¿qué pasó con él? Se enfermó, un problema de tuberculosis, y ya estaba en las últimas, estaba botando sangre, y entonces nos hemos puesto a ayunar y a orar. Estaba yo hospitalizado, ¿no? Y estaba acostumbrado en mi ministerio a ver siempre el triunfo y la victoria, no la derrota, no el fracaso. Así tengamos que ayunar y hacer vigilias, estamos acostumbrados a ver el triunfo y la victoria del Señor, aún al final del camino. Pero esta vez el Señor me quería probar, a ver si era capaz de seguirle, pues, ¿no? A ver si era capaz de seguir creyendo lo mismo. Y entonces, en eso que estábamos haciendo vigilia, orando por él, intercediendo con la iglesia, porque el Señor haga un milagro en su vida y él se sane, y ver el testimonio en la iglesia de él, el Señor se manifiesta y nos humillamos y orábamos. ¿Y qué nos dice el Señor? Danzando un niñito lleno del Espíritu Santo, un niñito de 5 años, fue tocado por el Espíritu Santo y comenzó a ser tocado, comenzó a dar vueltas y vueltas, y se paró donde yo estaba orando, arrodillado juntamente con otros hermanos que orábamos, intercedíamos, y el Señor me dijo: siervo, ¿por qué me pides que lo regrese y que lo sane? Yo ya he decidido llevármelo. Te baste solo con esto. He venido a darte la noticia. No insistas. Me lo llevo. Su tiempo ha terminado. Solo esto te baste. Me decía el Señor por la boca del niñito, un niñito de 5 años.
Y luego el niñito comenzó a danzar así. Después vino una niñita tocada por el Espíritu Santo de unos 6 añitos o 7 añitos. Era su hermana mayor. El Señor lo tocó la niñita y comenzó a decirme: ¿acaso tú no estás orando para encontrarte conmigo? ¿Acaso ese no es el anhelo de toda mi iglesia, encontrarse conmigo? Pues yo he decidido llevármelo de esta forma. Y si yo he decidido llevármelo de esta forma, ¿a ti qué? ¿Me seguirás? ¿Me servirás? ¿Seguirás creyendo en mí? Así que no insistas. Y entonces cesamos la oración, pues, hermano, y nos humillamos delante del Señor pidiendo que se haga su voluntad, pues, ¿no? Realmente sí, él falleció. Fui al hospital, estaba ahí en coma, me dejaron entrar hasta donde estaba, y ahí estaba y no podía morir, su agonía era larga. Yo le dije al doctor: ¿por qué su agonía es larga? No sé, me dice, ya debió haber muerto, pero no sé por qué su agonía es larga. Yo le digo: ¿me permite orar por él? Claro, me dice, usted es su pastor, ¿eh? Entramos con otro hermano más, 2 hermanos más, oramos. Y oramos para que el Señor permita que ya cese el sufrimiento de él, porque su agonía era larga y estaba sufriendo. Y entonces el Señor nos muestra en visiones que él se resistía a morir y estaba ahí esperando despedirse de su pastor. Y entonces le dije: sabes, hemos llegado al final del camino, entrega tu espíritu al Señor, que te vas con Jesús. Has cumplido tu tiempo se ha acabado. Y comencé a orar por él, y entonces él expiró. Y cuando expiró, salió su alma, y en las revelaciones y visiones se vio el alma que salió del cuerpo, y me abrazó su alma, pero ahí estaba el Señor. Yo estaba abrazado el cuerpo y también el alma, y el Señor me dijo: se va conmigo. Y él me decía: me voy con el Señor, me voy con el Señor. Y luego me dio indicaciones, porque mientras que no está en el cielo, todavía, mientras que la persona está en coma, todavía tiene vida. Podemos, Dios nos permite a través del mundo espiritual, los dones espirituales, poder contactarnos, y Dios nos puede revelar cosas. Y él me habló y me dijo que estaba enamorado de una chica, se iba a casar con ella, y una carta de despedida para su novia, una Biblia enterrada, escondida en la pared de su casa, de su cuarto, pero en un ladrillo que estaba flojo, y ahí había dinero, debajo de su cama, debajo de su colchón, un dinero para su mamá. Y cuando nosotros fuimos a su casa, eso fue lo que vimos, ¿no? Le dimos la carta a la novia, el dinero a su mamá, y la otra carta para su familia. Ya él sabía, el Señor le había revelado que se lo iba a llevar. Amados hermanos, muchas veces hay que aceptar la voluntad de Dios, por más dura que sea, por más fuerte que sea. Yo recuerdo, estaba orando por mi madre. Yo estaba acostumbrado a ver milagros, estoy acostumbrado a ver victorias. El Señor me ha permitido ser usado para que resuciten los muertos. Tengo varios muertos que han resucitado en mi haber. Así que en alguna iglesia me decían: ahí viene el pastor levantamuertos. ¿Y qué pasó? Que orando por mi madre, guerreando, intercediendo cuando ella estaba muy delicada, yo creía que el Señor le iba a sanar, iba a hacer un milagro. Pero el Señor me dijo: llegó su tiempo, déjala ir. Yo me la llevo, me decía el Señor. Con dificultad abandoné la batalla, con dificultad abandoné la lucha. Me dijo el Señor: es una sierva, se va conmigo. Y entonces estuve orando para dar gracias a Dios por todo el tiempo que el Señor me permitió tener a mi madre todavía.
Y fue difícil, pues la pena y el dolor y todo eso de perder a tu madre. Pero, amados hermanos, he aprendido a aceptar la voluntad de Dios, por más dura que sea. Pero en el principio no me ha sido fácil. En el principio no a todos los cristianos nos es fácil aceptar la voluntad de Dios cuando es dura. No es fácil. Algunos todavía siguen de luto, otros todavía siguen molestos. No te molestes con Dios. No le eches la culpa a otro. O a veces algunos echan la culpa a ellos mismos y dicen: porque no llegué, murió mi mamá. Porque no tuve plata, o porque no trabajé, o porque no hice esto y el otro, mi hijo murió, o mi esposo murió. Y se quedan con esa frustración. No debes quedarte con eso. Debes superar. Debes entregar eso al Señor. ¿Quién vive? A su nombre. Otros dicen: Dios me ha abandonado. Y la Biblia dice que jamás nos abandona. Le voy a leer algunos textos de la Biblia que el Señor nunca abandona a su pueblo. Por ejemplo, en Santiago 4:8, dice así en la Biblia: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Si nosotros nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros. Él siempre va a estar con nosotros. Dios nunca nos deja solos. Él nunca nos abandona. Otro texto de la Biblia, un poco más fuerte, en Romanos 8:35 al 39, dice así en la palabra del Señor. Gloria a Dios, y eso hay que comprenderlo. ¿Quién nos separará, dice, del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti, dice, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, dice, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Démosles palmas al Señor. Él no nos deja solos, no nos abandona. Parece que en medio de la tristeza, de la pérdida de un ser amado o de un fracaso, te ha pasado algo feo, te han robado, han entrado a tu casa, se han llevado tus cosas, han golpeado a tu familia, etcétera. Algo malo te ha pasado. Uno siente un vacío, uno siente una, qué sé yo, una desidia, uno se siente dolido, triste, mal, te sientes solo. Pero no estás solo. El Señor está contigo. No te ha dejado solo. Él está ahí contigo. Él no te ha abandonado nunca. Dice en la Biblia: ¿quién nos apartará del amor del Señor? Lo hemos leído. Ninguna circunstancia, ni aún estando en guerra o heridos por una espada, o una tribulación, una enfermedad, o una pérdida de un ser amado, o cualquier otra situación, nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo. Él siempre está y estará con su pueblo. Dígale al que está al lado: Él siempre ha estado contigo. Por más que no lo haya sentido, por más que no has sentido su presencia, por más que no has sentido su unción, por más que te has sentido solo, vacío. ¿Por qué? ¿Por qué te has sentido solo, vacío, etcétera? Porque tu corazón y tu mente no ha estado en el Señor, sino en tu problema, en tu dolor, en tu angustia, en tu tribulación, en tu pena. Pero tu corazón no ha estado en Cristo.
Pero si tú pusieras tu corazón en el Señor, inmediatamente se iría tu pena, se iría tu dolor, se iría tu vacío y se iría tu angustia. Cuando partió mi madre, estaba muy apenado, me sentía solo, vacío y todas esas situaciones encontradas, y le entregué al Señor todo eso. En ese momento el Señor me confortó y me fortaleció, y tuve tanta fuerza que al día siguiente tuve que cumplir con una misión de predicar la palabra de Dios en una congregación. Y el pastor me dijo: Pastor Ernesto, su mamá está velándose. Si quiere, termine a media prédica hoy. Se puso a llorar el pastor y su esposa también. Me dijo: termine, vaya a casa, vaya con los suyos, vaya. Le dije: no, he sido confortado, he sido consolado. El Señor no me ha abandonado, Él está conmigo. Déjame terminar mi misión. Y entonces me dijo: no sé cómo lo haces, pero yo no lo podría hacer. Claro, es una situación difícil. Indudablemente terminé de predicar y me fui al velorio para seguir estando con los míos, para seguir estando con mi familia. Pero esas situaciones no son fáciles para aquellos que hemos pasado este tipo de situaciones. No es fácil. Uno se siente mal. Ahí necesita el apoyo de los amigos. Ahí necesita la oración de los hermanos. Ahí necesita la presencia de aquellos que te aman. Pero a veces yo no he podido estar en tantos entierros y en tantos velorios por el COVID. O a veces en otros tiempos que no era COVID tampoco, porque eran tantos hermanos y a veces morían 2 al mismo tiempo, o 3 al mismo tiempo, o 4 al mismo tiempo, que no he podido estar en todos los velorios y en todos los entierros. Pero sí hemos enviado a hermanos que nos puedan representar. Pero cuánta falta hace la presencia de tus amigos, cuánta falta hace la presencia de tus seres amados, cuánto regocijo y consuelo hay en el corazón de aquellos que estamos pasando estos momentos, cuando también nuestros hermanos están ahí con nosotros. Pero el Señor nunca nos ha dejado. No nos resintamos más, salgamos de esa condición. A veces viene, cuando estamos pasando un fracaso, un espíritu de miedo, de temor, de complejo, de duda, ¿no? A veces perdemos la confianza en el Señor, y estas cosas no agradan a Dios. No debemos caer ahí en la duda. No debemos caer cuando estamos fracasando en el temor, en el miedo, en la duda y en otras cosas, o en caer en ser acomplejados. No podemos caer en eso. Eso a Dios no le agrada. Miren lo que dice en la Biblia en Santiago 1:6. Cuando estamos pasando momentos difíciles, cuando hemos fracasado, cuando estamos mal en el suelo. ¿Qué dice Santiago? Dice: pida con fe. Santiago 1:6. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dice que no debes dudar en ese momento. No debes tirarte al suelo. En ese momento debes agarrarte de Dios, porque o si no serás echado de una parte a otra parte. Serás zarandeado, serás afectado, como de repente ha pasado con algunos. Y en 2 Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado espíritu de temor, de miedo, ni de cobardía, sino de poder. Dígale al que está al lado: no tienes espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Qué significa? Que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Que si estamos en Cristo somos más que vencedores. Que si estamos en Cristo triunfaremos, conquistaremos, lograremos proezas. Nos levantaremos de donde hemos caído. Tomaremos fuerzas en el Señor y seremos como las águilas. Correrán y no se cansarán, dicen para las águilas. Correrán y no se anegarán. Nuevas fuerzas tendrán.
nuevas fuerzas tendrán. Así que si nuestra situación es el fracaso, levántate, recupera fuerzas en el Señor y permite ahora ser renovado y restaurado como las águilas. Gloria a Dios. Amados hermanos, debemos de pedir con fe, dice Santiago. Si no, seremos golpeados por las ondas del mar. Claro, cuando uno cae en el fracaso, ¿qué es lo que pasa? Amados hermanos, se siente mal, se siente atemorizado, se siente adolorido, se siente que todo se le viene encima. El diablo los va a zarandear. Pero si te agarras de Dios, encontrarás la victoria. A su nombre. Ahora, ¿cómo podemos nosotros lidiar con esto? Debemos de aprender que Jesús está con nosotros. Diga usted conmigo, Jesús está con nosotros. Y debemos orar. Debemos de hablar con el Señor. El mismo Jesucristo, amados hermanos, en algún momento se cayó cuando estaba cargando la cruz. Pero Él aceptó la ayuda. Él aceptó el apoyo de parte del Señor. Dice en el libro de Lucas, capítulo 23, 26, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Jesús mismo tuvo que ser ayudado. Jesús mismo tuvo que ser apoyado, amados hermanos. Por eso algunos podrán decir, pastor, mi cruz es muy pesada. Necesitas ayuda, necesitas ser ayudado. Busca consejo, busca orientación, busca que alguien te levante, te consuele, te conforte, te fortalezca. Evite comparaciones. A veces nos comparamos y decimos, no, lo que me está pasando a mí no le pasa a otro. No, es que tú no sabes lo que a mí me está pasando, tú no sabes lo que yo estoy pasando, tú no estás en mis zapatos, etcétera, etcétera, etcétera. No te compares con nadie. Si alguien te está dando la ayuda, acepta la ayuda. Jesús no la negó cuando aquel varón Simón de Cirene le puso el hombro al Señor para ayudarle a cargar la cruz. Él no se comparó. Le dijo, tú que vienes a ayudarme, déjame a mí llevar mi cruz. ¿Quién eres tú para que yo pueda aceptar tu ayuda? Tú sabes quién soy yo. Yo soy Jesús. Yo soy el creador del mundo, del universo, el más grande profeta, el más grande apóstol, el más grande. Jesús no hizo eso. Jesús aceptó la ayuda de ese hombre humilde, de ese hombre sencillo. A veces, cuando estamos tan engrandecidos, cuando alguien nos viene a dar un consuelo, algunos, como están molestos, los tratan con desprecio. Dicen, no, ¿qué voy a recibir yo consuelo de ti? Por favor, sigue tu camino nomás. No me vengas con esas cositas. Yo no acepto tu consuelo, tu apoyo, tu aliento. No necesito. Entonces hay personas así muy orgullosas. Cristianos, me refiero a cristianos. Me refiero a evangélicos. Más orgullosos que el mismo diablo. El diablo les queda chico todavía. Esos son más orgullosos que el diablo. Entonces uno dice, ¿por qué hay hermanos así? Ay, yo los he visto. No lo miren, hágase el disimulado. Por eso, amados hermanos, debemos nosotros evitar comparaciones con otros. En el libro de 2 Corintios, capítulo 10, versículo 2, dice así en la Biblia: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos, por sí mismos, y comparándose consigo mismos, dice, no son juiciosos. Hay algunos que dan testimonio de algo que nunca hicieron. Dice, y si estuvieron en el mundo, de repente eran vendedores de mariscos. Dice, he sido el más grande vendedor de mariscos. Nadie se comparaba a mí, que no sé qué, que no sé cuánto he tenido, mucho dinero. O si de repente ha sido delincuente en el mundo,
de repente a la justa robaba carteras o carteritas, y luego cuando da su testimonio se agranda, dice, no dice que ha sido robador de carteras, ¿no? Sino dice, yo he sido asaltante, asaltaba con ametralladora, asaltaba con el perro rabioso, con el perro Rubén, con Tatán, con todos ellos, me quedaban chicos, ellos eran mis discípulos. He sido el taita en la cárcel. Y a la final solo eran robador de cartera o de un celular, que por eso lo metieron preso. Pero cuando van a dar su testimonio, se han convertido a Cristo. ¡Ah! ¡Qué tremendo! ¡Qué criminales, qué terribles criminales fueron! ¿No? Pero eso dice en la Biblia, no son juiciosos aquellos que hacen eso. ¿Quién vive? Uno debe ser sincero con lo que es. Algunos a la justa fueron, de repente, tenían un ídolo en su casa, un San Martincito chiquito, y le daban su rezo, su velita misionera. Yo he sido idólatra, adorador de ídolos, dice. Muchos ídolos adoraba. Y no adoraba, pues solamente de San Martincito y el chiquito todavía, el más baratito. A ese le ponía su velita misionera. A veces engrandamos. O algunos dicen, hermano, yo en el mundo he sido muy codiciado por las mujeres. No había mujer que no se enamore de mí. Y luego en la vida real ni enamorada había tenido. Pero a veces engrandan, agigantan su imagen, ¿no? Dice en la Biblia, no debes compararse con otro, uno debe ser sincero sencillamente, ¿no? Y algunas mujeres dicen así también. Yo en el mundo, ¿qué hombre no se enamoraba de mí? Todos lloraban, suplicaban, y yo los despreciaba. Se querían en su imagen, pues. Pero en la vida real, de repente, un solo enamorado a la justa tuvieron y lo dejaron por otra, ¿no? Pero cuando son cristianas, algunas aumentan su reputación, ¿no? No lo miren, háganse el disimulado nomás. Eso no debe hacerse, ni tampoco agrandar las cosas. A veces uno está teniendo un fracaso que es pequeño y lo hacemos grande también. Tú sabes el tremendo dolor que he pasado, el sufrimiento, la desgracia, parecía que el cielo se me caía encima, los rayos y los truenos. ¿Y cuál fue tu fracaso? No, se me perdió 5 soles, hermano. Su fracaso grande fue un tremendo fracaso. Algunos agrandan las cosas, ¿no? Las cosas pequeñas lo hacen gigantes. Eso no debe ser así. La Biblia dice que debemos ser sinceros. No debemos compararnos, dice, con algunos que se alaban a sí mismos, porque ellos midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. ¿Qué son? Necios. Por eso nosotros, como cristianos, debemos de orar cuando estamos en un fracaso. Debemos reconocer nuestra situación delante del Señor, así como lo reconocieron en esta historia que estamos leyendo, en el versículo 5. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? Le dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Qué dijeron ellos? No, Señor. Debemos reconocer nuestra situación. Estamos pasando momentos difíciles. Hay que reconocer nuestra situación, amados hermanos. Por otro lado, no es vergüenza intentar ser sincero. Nosotros no debemos de tener vergüenzas, amados hermanos. Debemos escuchar los consejos de otros. Busca consejos de tus pastores, de tus líderes, de los hermanos mayores en la fe. Busca orientación. Hay algunos que tienen problemas de medicina. Busca pues el apoyo de un médico, de un psicólogo. No es malo recibir consejos de una mamá, de un papá, de una persona mayor. Hay que buscar consejos. Dice en el libro de Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Hay algunos que no quieren recibir consejos. No, dicen, ¿para qué voy a recibir consejos si yo estudié esto, yo estudié el otro, yo mismo soy? Y a la final siguen cometiendo el mismo error de siempre, ¿no?
En Proverbios 8:33 dice: atended el consejo y sed sabios, y no lo menosprecéis. Y en Proverbios 15:22: los pensamientos son frustrados porque donde no hay consejos, más en la multitud de consejeros se afirma. Cuando uno no tiene consejos se frustra, pero cuando uno tiene tanto consejo nos afirmamos y podemos seguir adelante. Para salir de los fracasos debemos ser capaces de aceptar el consejo. ¿A cuántos hermanos les he dicho? Algunos que ya se creyeron lo máximo, dijeron: pastor, el Señor me ha llamado para ser pastor, me voy de la iglesia, voy a renunciar, que no sé cuánto. Pero hermanito, no estás preparado todavía, tienes un mal carácter. De repente puede ser que tienes llamado, pero no es el tiempo que asumas. Tienes un carácter insoportable, vas a tener problemas. Más adelante llegarás a asumir un pastorado como debe ser. Pero no, se fueron de la iglesia, se hicieron su iglesia no sé dónde, en la casa de su suegra, en la casa de su tía. A las finales se le levantaron los hermanos porque no calificaba, no daba la talla. Más bien los hermanos estaban enseñándolo a él, empezaron una confrontación que él quería ejercer el liderazgo. Y luego se va a otra iglesia para que lo apoye, los otros le echan maicito y después le quitan la propiedad. Y lo dejaron sin propiedad. Y luego a dar pena ahora a su familia. La familia dice: no, ya para que puedas cumplir tu sueño, te vamos a dar un terrenito para que hagas la obra. Hasta donde ha podido estar ahí como velita misionera, después ya fracasó totalmente y se terminó de apagar y entendió que no era su tiempo. Pero no saben escuchar los consejos, lo toman a mal. Hija, ese hombre no te conviene. No, mamá, tú que sabes del amor, tú no sabes. Hijo, esa mujer no te conviene, le dice el padre. No, papá, tú no sabes eso, tú no entiendes, tú no estás en mis zapatos, yo soy el que estoy con el corazón acelerado, tú no. El pastor le dice: busca el reino de Dios y su justicia, no estés buscando primero las añadiduras. No, pero hermano, ya la edad me pasa, que no sé cuánto, que esto, que el otro. Yo no quiero ser como Abraham, no quiero estar como Sara. Y luego, después a llorar al río: pastor, ¿se acuerdan que usted me aconsejó que no tomara esa decisión? Ahora me doy cuenta que yo he sido el hombre número 50, el último de los moiquianos. Había tenido hijos de uno, de otro, y ahora me está queriendo que yo pague todo. Y había sido embarazada de otro hombre y dice que yo lo embaracé. No es mi hijo, pastor, no es mi hijo. ¿De quién será por último? Nadie sabe. Pero como yo he sido denunciado, ahora voy a tener que pagar los platos rotos, o si no me voy a la cárcel. ¿Por qué no acepté el consejo? ¿Cuántas personas a veces no son capaces de aceptar el consejo? Se creen sabios en su propia opinión y toman decisiones. Y hay personas que le apoyan en esas malas decisiones. Por eso la palabra del Señor nos enseña que debemos de aceptar los consejos de las personas sabias. ¿Por qué? Porque ellos ya han sufrido y esas personas han experimentado, han aprendido sabiduría en medio del dolor de la universidad de la vida, pues. Por eso qué importante es aceptar el consejo de una madre, el consejo de un padre, el consejo de alguien mayor que te estima, que te ama. ¿Quién vive? El consejo de tus pastores, de tus líderes en la fe. Qué importante escuchar y aceptar el consejo del Señor. Pero a veces uno no quiere dejar pues la presa, no quiere dejar el caprichito. ¿Quién vive? A su nombre. Por eso, amados hermanos, ellos sí aceptaron la dirección del Señor, la dirección sabia, ¿no? Ellos dijeron: Señor, no tenemos nada, no hemos pescado nada, ¿no? Habían pues pasado la noche pescando, ¿no? Indudablemente. No era la primera vez que había fracasado Pedro y los discípulos, ¿no? En no pescar nada toda la noche. Pero él había decidido pues ir a pescar. Los demás habían decidido ir a pescar con los discípulos, ¿no? Pero aquella noche no pescaron nada. Ellos sabían de pesca, pero sus recursos naturales no eran suficientes. Necesitaban la intervención divina. Diga usted conmigo: cuando todo lo hemos hecho, así como los pescadores, tiraron cuántas veces la red,
¿Cuántas veces para pescar y fracasaron? Toda la noche. ¿Qué necesitaban? La intervención divina. Dígale al que está al lado, cuando has fracasado tantas veces, necesitas que Dios intervenga en tu vida. Déjale a Dios intervenir en tu vida. Hasta aquí ha fallado en tu forma de actuar, con tu mal carácter, con tu pachacute, con tu indio 7 flechas. Hasta aquí fracasaste. A la mala no funcionó. Haciendo esto en la manipulación que actuaba, falló, fracasó. De repente utilizaste tus estrategias, tus métodos, tus maneras, y te fuiste de cara. Tu hijo no cambió, tu hija no cambió, tu esposo no cambió, no volvió, tu problema no fue resuelto, ¿no? Entonces, deja que Dios intervenga en tu vida. Necesitas la intervención del Señor. Estos apóstoles habían fracasado, necesitaban la intervención de Dios. Dígale al que está al lado, necesitas la intervención de Dios. Deja ya de sufrir, para de sufrir. Deja que Dios intervenga en tu vida. Deja de fracasar, deja de llorar y decir: Señor, ¿hasta cuándo con este problema? ¿Hasta cuándo con el mismo problema, Señor? ¿Hasta cuándo? Ya no aguanto más. Deja que Dios intervenga en tu vida. A su nombre. Señor, pero mi cruz es pesada. Tú sabes lo que pasó. Sí, el Señor lo sabe, pero Él quiere intervenir en tu vida, pero tú no lo dejas intervenir. Dice: no, Señor, no intervenga, no intervenga. Yo ya los conozco, yo ya sé cómo son, ya sé cómo es ella, ya sé cómo es él. Ya lo conozco, Señor, es por demás, es por demás. Dígale al que está al lado: deja que Dios intervenga. Hazte a un lado. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria a Dios. Por eso, amados hermanos, aquí nosotros vemos en esta historia la intervención de Jesús. Jesús le dice: ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él le dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces, dice en la palabra del Señor. Tuvieron que obedecer al Señor. Dígale al que está al lado: obedece la voz del Señor. Sé obediente a lo que el Señor te diga, a lo que el Señor te dirija, y entonces tendrás éxito. Entonces dejarás de fracasar. Entonces podrás pescar una gran cantidad de peces. A su nombre. Gloria a Dios. Por eso, amados hermanos, no discuta con el Señor. No confronte al Señor. No imponga delante del Señor su idea. Obedezca al Señor. Sométase al Señor. Deja que Dios haga la obra. Y usted, obediente a lo que el Señor te dice que hicieras. Hubo un hombre millonario, famoso, ministro de Estado, ministro de guerra, comandante en jefe del ejército más poderoso del mundo en aquel entonces. Era Naamán, el sirio. Tenía un problema, tenía una lepra de muerte, se estaba muriendo. Él había intentado todo, había fracasado. Había gastado mucha fortuna tratando de sanarse de la lepra. Había ido a los mejores magos, adivinos, curanderos, médicos de su época de los distintos países del mundo. Él había combatido con muchos ejércitos, había triunfado, pero él estaba fracasando en todo. Le dijeron a él: hay un profeta de Dios, que Dios lo usa poderosamente. Ese puede ser la solución de tu problema. Y él fue, con muchos regalos, con mulas llenas de regalos. ¿Ustedes se acuerdan cómo se llamaba este profeta? ¿No se acuerdan? Eliseo. Y ahí estaba Eliseo, un profeta, metido en una casa pobre, humilde, sencilla. Venía un hombre de su nivel, que cuando él entraba a un país lo recibían los reyes de la tierra con fiestas, con alfombra roja y con todo, una embajada y un protocolo. Pero ahora él fue a la casa de este hombre pobre para pedirle una ayuda con muchos regalos, mulas llenas de regalos, con muchos tesoros. ¿Y qué le dijo Eliseo? No salió ni a recibirlo. Lo mandó con un criado con ropa vieja y rota de repente.
De repente si se habrá bañado o no el criado Giesi, no lo sé. Y le fue a decir una noticia muy desagradable: vete a bañar al río. Era una cachetada para un hombre tan orgulloso. Había venido con tanto anhelo, con tanta ilusión, ¿no? Y ahora recibe una cachetada. Vete a bañar al río. Y lo peor fue después. Le dijo 7 veces. Así que ese hombre se dio media vuelta, respirando amenazas. Iba a destruir a todo ese país, iba a matar a ese rey, iba a matar a Eliseo, a toda su familia, iba a incendiar todo ese pueblo. Y estaba molestísimo ese hombre. Con todo su ejército se fue, respirando amenazas. Una sierva de Dios usada por el Señor le hablaba en el camino y le decía: es la voz del profeta. ¿Por qué no oyes la voz del profeta? Pero él no obedecía a la voz del profeta. Él quería matar al profeta, quería quemar al profeta y a toda su familia, a todo su pueblo, a su rey, a su nación, a su raza, a todos ellos. Pero ¿por qué no oyes al profeta?, le decía esta sierva de Dios. ¿Ah? No pierdes nada. ¿Por qué no te avientas al río? Yo, Naamán, voy a aventarme al río encima. Usted sabe lo que es eso. Ese río está sucio. Y 7 veces todavía, no lo puedo creer. Y luego dejó a un lado su orgullo y se humilló ante Dios y obedeció la voz del profeta. ¿Y cuál fue el resultado? Se sanó de la lepra. A su nombre, démosle palmas al Señor. Amados hermanos, cuando usted obedece al Señor, por más de repente ilógica que sea la dirección del Señor, obedezca la voz del Señor y el Señor le va a dar victoria, le va a dar triunfo, amado hermano. ¿Cuáles son los resultados de que ellos, los pescadores, obedecieron al Señor? Amados hermanos, sus ojos fueron abiertos, sus ojos espirituales fueron abiertos, creyeron por la fe. A veces no es como nosotros pensamos. El Señor les dijo: echar la red a la derecha de la barca y hallaréis. Ellos echaron la red y ya no lo podían sacar por la gran cantidad de peces. Dígale al que está al lado: cuando usted obedece a Dios, sus ojos son abiertos, porque usted ve la luz del Señor. Usted ve el milagro, el resplandor, la manifestación sobrenatural de Dios. Pero no solamente eso, amados hermanos, nosotros aprendemos que necesitamos revestirnos del Señor. ¿Qué es lo que hizo Pedro en ese momento? Y aquí ya estoy concluyendo. Pedro dijo en el versículo 7 del capítulo 21 del libro de San Juan que estamos leyendo: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor, Simón. Entonces Simón Pedro, ¿qué hizo? Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Cuando supo que era Jesús, Simón estaba desnudo, hermano. Y entonces dijo: el Señor. Y para que el Señor no vea su desnudez, se aventó al mar. Y luego, cuando se levantó del mar, ¿qué hizo? Se ciñó la ropa. Cuando usted, amados hermanos, comienza a ver al Señor, tiene que vestirse con las ropas del Señor. Tiene que vestirse con las ropas que el Señor te da, con las ropas espirituales, y no con las ropas carnales como estaba Simón, desnudo. Muchas veces nosotros, cuando estamos en un fracaso, caemos en la carne, hermanos amados, y entonces caemos en mostrar nuestra desnudez, como Simón. ¿Y cómo se muestra la desnudez? No solamente cuando uno está sin ropa, sino a veces cuando se descubre quién es, cuando actúa en su mal carácter, cuando actúa en su viejo hombre. Y dice: ¿qué? Tú eres así, te me caíste, ya no quiero saber nada contigo. ¿Por qué te comportas así, no?
Y la persona, amados hermanos, se muestra como es en ese momento. Cae la carne. ¿Y cuáles son los frutos de la carne? Iras, contiendas, resentimientos, amarguras, borracheras, etcétera. ¿Y por qué? Porque ha fracasado. Simón estaba desnudo, estaba en la carne. Luego Simón, al comprender que era el Señor, este hombre tuvo que ceñirse y vestirse de su desnudez. Dígale al que está al lado, cuando descubres que te has equivocado, que has fallado tantas veces, ahora ya no estés mostrando tu carnalidad. A su nombre. Ahora cúbrete con la santidad y las ropas que te da el Señor. A su nombre. Aprende a compartir con lo que el Señor te da. Y aprendamos a confiar en el Señor, porque Él es todo poderoso. Dice: subió Simón Pedro y sacó la red de la tierra, y llena de grandes peces, 151 y aún 100 tantos, y la red no se rompió. Le dijo Jesús: venid a comer. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Cuando nosotros sabemos que Dios está interviniendo, ya no es necesario de preguntarle quién está haciendo la obra, porque sabemos que el Señor está actuando. Y al Señor no se le ve con los ojos físicos, al Señor se le ve con los ojos de la fe. Así que, amados hermanos, aprendamos de los fracasos, levantémonos en el nombre del Señor y ya no caigamos en las obras de la carne. Triunfemos como hijos verdaderos del Señor y recojamos esa cantidad de peces y de victorias, de triunfos y de éxitos que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Pongámonos de pie, amados hermanos. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que intervenga en nuestras vidas. Vamos a pedirle al Señor que obre. Vamos a entregarle al Señor nuestro dolor. Vamos a entregarle al Señor nuestro sufrimiento. Oremos. Amado Padre, ¿cuántas veces en los fracasos algunos de nosotros hemos visto tu gloria y tu victoria, y otros, Señor, hemos caído en el fracaso y nos hemos dejado arrastrar por la carne y nos hemos desanimado, desalentado y frustrado, y hemos estado haciendo cosas indebidas que a ti no te agradan? En esta hora, Dios amado, te pedimos perdón por todas las veces que hemos actuado no juiciosamente, como dice Pablo, sino con actitudes carnales, envaneciéndonos o criticando o molestándonos contigo, o todavía estamos molestos con nosotros mismos y no nos podemos perdonar. Padre, hoy te pido perdón por todas las veces que me he resentido contigo, o me he resentido conmigo mismo, o me he echado la culpa de un problema, y hasta ahora todavía sigo sintiéndome culpable, y a pesar de los años que han pasado. Yo te entrego este sentimiento de culpa. Yo te pido perdón por mis errores, por mis faltas y equivocaciones. Yo acepto tu perdón, acepto tu redención, tu expiación, tu justificación. Te entrego este dolor de mi alma, este vacío de mi corazón. Te entrego esta amargura, Señor. Te entrego esta desidia en la cual me he encontrado cuando no se logró lo que quise. Aquel fracaso sentimental, otros un fracaso al no lograr que un ser amado pudiera salir del problema que está pasando y murió. Hoy te entrego este dolor, este luto. Te entrego, Señor, este fracaso. Y en esta hora te pido que me des paz. Te pido que me levantes. Yo acepto tu perdón, tu redención, tu expiación. Dirígeme a tomar una buena decisión. Ayúdame, Señor, a echar la red donde debo echarla. Enséñame, Señor, dame la estrategia. Sabré obedecer. Creyendo que tú lo haces, te doy las gracias. En el nombre de Jesús.